días, queridos oyentes. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es el sufrir como un lugar de aprendizaje de la esperanza. Estamos leyendo Spe Salvi, la encíclica sobre la esperanza del Papa Benedicto XVI, y hoy estamos con el punto número 36. Al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Este se deriva por una parte de nuestra finitud y por otra de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia y que crece de modo incesante también en el presente. Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes, aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de la justicia como del amor y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. En la lucha contra el dolor físico se han hecho grandes progresos, aunque en las últimas décadas ha aumentado el sufrimiento de los inocentes y también las dolencias psíquicas. Es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, para extirparlo del mundo por completo, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que lo vemos, es una fuente continua de sufrimiento. Esto solo podría hacerlo Dios, y solo un Dios que, haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Nosotros sabemos que este Dios existe y que por tanto este poder que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, está presente en el mundo. Con la fe en la existencia de este poder, ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo. Pero se trata precisamente de eso, de esperanza y no aún de cumplimiento. Vamos entonces a detenernos un poco en este texto que acabo de leer, punto 36 de la encíclica Spe Salvi. Nuestra finitud. Fíjense que, primero que todo, ¿cuál es la culpa? ¿Cuál es la culpa que heredamos? Es esta decisión del ser humano de querer ser como Dios sin Dios. Como hemos dicho anteriormente, estamos llamados desde antes de la creación del mundo a ser como Dios. Es más, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es ante todo relación de personas. A mí me encanta esta definición del ser humano porque esta cosa de que el ser humano es un ser racional, eh, pues se queda muy limitado. Homo sapiens, ¿no? El ser, que somos seres racionales y que por eso, o seres espirituales, que entre otras cosas, no somos seres espirituales, somos seres humanos. Seres espirituales son los ángeles, que son espíritus puros. Nosotros somos seres humanos, es decir, tenemos un espíritu encarnado. Y desde antes de la creación del mundo, pues Dios nos soñó para divinizarnos, para hacernos parte de esta comunión de personas de la Trinidad misma. Dios es relación de personas y persona humana quiere decir eso.
relación. Adentro de nosotros tenemos relación con nosotros mismos, ¿verdad? Relación con nuestro hombre viejo. Pero la culpa es eso, es el deseo del hombre viejo, que es el que hereda esta culpa del pecado original, esta tendencia del pecado original a ser como Dios sin Dios. Y eso nos trae un montón de sufrimientos, porque ahí viene el perfeccionismo, el querer ser perfectos por nuestros propios medios, sin relación con Dios, sin dependencia de Dios. El deseo de aferrarnos a nuestra voluntad porque pues nos creemos como Dios, entonces tiene que pasar las cosas como nosotros queremos. ¿Y cuánto sufrimiento nos trae eso? Si yo desde que amanece lo que quiero es que se cumpla mi voluntad, porque como soy como Dios y yo soy la que digo qué es lo que debe pasar, pues ahí ya me estoy desconectando del amor y de la relación con Dios. Puede que vaya a misa, pero yo quiero llegar a misa a las 5 en punto. No quiero que se me atraviese nadie, no quiero que haya tráfico, no quiero que me duela el estómago, ¿no? ¿Me entiendes? Ya voy con mi programa de qué es lo que tiene que pasar y ahí ya no hay relación de niña, ya no hay relación de criatura que depende de Dios y por eso sufrimos desde el primer instante. Si yo, imagínese un niño de 1 año que está solo en la calle viendo a ver cómo subsiste. Pues imagínese ese sufrimiento. Es más, no puede. Va a fallar en el intento. Es imposible sobrevivir un niño de 1 año. Y nosotros somos eso, somos niños, somos hijos de Dios. Y solo el que acepta su límite, ¿verdad? Y se entrega, se confía al cuidado de un Dios bondadoso, solo en ese momento, pues puedo empezar a estar serena. La serenidad viene de la relación, de asumir nuestro ser imagen de Dios. Lo divino siempre es relación. El mal siempre es falta de relación, es división, es soledad, es hacerlo por mi cuenta, es depender solo de mí, creer que dependo solo de mí, de mis esfuerzos, de que Dios es una persona que simplemente está esperando que yo cumpla, que sea buena por mí misma. Eso es división, eso es no relación y ahí, de ahí vienen, pues imagínense todas las culpas de generación en generación que heredamos, esas tendencias, ¿no? Entonces, desde chiquiticos, ¿no? Ay, si sacas buena calificación, entonces qué bueno que eres parte de la familia. Si sacas mala calificación, entonces no. Si todo ese amor condicionado que nos parte, ¿no? Que nos pone a pelear con nosotros mismos. Y sobre todo, esa guerra de dioses, porque entonces como cada uno de nosotros quiere ser como Dios, y para que yo sea santa, entonces tú tienes que ser pecador, ¿verdad? Entonces esa pelea a ver quién es mejor persona, quién es mejor cristiano, quién es mejor ciudadano, quién es mejor marido, quién es mejor esposa, cuál es el mejor hijo. Estamos siempre en guerra, en esta guerra de dioses, eh, que el Olimpo se le queda chiquito, ¿no? Estamos siempre comparándonos, quién es mejor, quién es peor, cómo hago para sentirme mejor. Entonces de ahí vienen todas las violencias. Porque entonces si yo soy mejor, entonces yo me creo como con el derecho de mirarte por encima, de por debajearte, de avergonzarte. Es más, tenemos adentro un avergonzador que nos está todo el tiempo señalando con un dedo. Eso es vivir en el infierno. Vivir en ese infierno de la exigencia, de la autosuficiencia, del individualismo,
Entonces de ahí imagínense, pues si yo para sentirme Dios, tú tienes que ser, para sentirme santa, tú tienes que ser pecador. Entonces siempre está esa cosa de estar, como les digo, avergonzándonos mutuamente, avergonzándonos interiormente, siempre esa cosa de que es que no soy suficiente y entonces te tengo que demostrar que yo soy suficiente, entonces desde por la mañana tengo mi crítico interno dándome palo y diciéndome que es que todavía no soy exitosa y que solamente cuando tenga esta cantidad de plata en el banco, entonces puedo descansar porque es que la seguridad depende de mí. Mejor dicho, díganme si no, eso son las culpas añadidas en las que nacemos. En el pecado me consiguió mi madre, como dicen las escrituras, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues además como estamos tan ocupados en este mundo industrial, estamos tan ocupados tratando de demostrar que somos mejores personas con lo que ganamos, con el éxito, con la profesión, pues desde finales del siglo XIX que empieza toda esta revolución industrial, pues ya los padres y las mamás y todo el mundo está trabajando, 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 trabajando y los niños pues están cada vez con menos relación íntima, porque no es lo mismo que me cuiden en una guardería un montón de niños juntos, a que me cuiden en mi casa una persona que me conoce y que me añade esa presencia amorosa que es tan necesaria para nuestra salud mental. Me gusta mucho esa frase de los sentimientos no se solucionan, se les añade presencia compasiva. Pero hoy en día no, es a punta de respirar, ¿no? Y de toda clase de técnicas para regular nuestro sistema nervioso cuando estamos hechos para regularnos en la presencia de alguien que nos ama, de alguien que nos conoce, de alguien con quien podemos compartir todo lo que nos pasa en nuestro interior. Estamos hechos para relajarnos en la presencia de alguien que nos ama incondicionalmente y más, imagínense en este Dios que nos dice, todo lo mío es tuyo. ¿Quieres ser perfecta? Tómate de mi perfección. ¿Quieres tener méritos? Coge mis méritos. ¿Quieres sentirte valiosa? Mírame a los ojos que te miro con amor. Pero no, es, incluso proyectamos en Dios estas figuras paternas y maternas que han nacido del amor condicionado. Todos estamos con estas heridas del amor condicionado. Estamos maltratados, despojados de la santidad original, que no era otra cosa sino esa dependencia y esa relación con Dios que fue la que se dañó y vivimos en esa angustia de todo depende de mí, de no soy digna de amor, de, como estoy sintiendo esto tan feo, entonces no soy digna de amor y entonces batallo conmigo para sentir bonito. Tanto, tanto sufrimiento, como dice acá el Papa, ¿no? Eh, ha aumentado, digamos que hemos cada vez más progresado en el alivio del dolor físico, pero la falta de presencia compasiva, cariñosa en nuestras vidas, esa dureza en la que nacimos, ¿no? Esa dureza de la intolerancia, de la exigencia de la perfección, esa dureza, no estamos hechos para la dureza, estamos hechos para el amor, para la compasión, para el amor incondicional y vivimos en mundos lo opuesto, vivimos llenos de vergüenza
y avergonzando a los demás hasta el punto de matarnos los unos a los otros, de la violencia psicológica, de la violencia física. Como veíamos en estos días, este padrastro que mató a un niñito de 4 años a golpes. Imagínense cuánta ira debe tener una persona para coger un niñito a golpes. O sea, esa desesperación de esta dolencia psíquica de este hombre, que lo único que encuentra es coger a alguien indefenso a golpes. Y como con esa superioridad de que yo puedo coger a otro y golpearlo de cualquier manera, queridos oyentes, hay muchas maneras de golpearnos interiormente y de golpear a los demás. Entonces todo esto ha crecido, porque ahora, desde que nacemos, lo importante no es la relación con los demás, sino el éxito profesional. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo, padres de familia en las reuniones de padres diciendo, ay, no pierdan tiempo en los problemas entre los niños. Eso nos quita tiempo para poder brillar en lo académico, ¿verdad? Brillar en lo académico, ser como Dios, porque es que como somos seres racionales, entonces obviamente lo que tiene que brillar es la inteligencia y cómo idolatramos la inteligencia, digamos, académica, ¿verdad? Es una idolatría por lo académico. Y entonces, claro, lo irracional nos quita tiempo a los niños que se pongan a estudiar y además en su casa, o sea, que lleguen a su casa también a estudiar, no a jugar, no a abrazarse, no a compartir en familia, no a reírse, no a relajarse, no. Ni en la casa nos podemos relajar. Entonces podemos tratar de limitar el sufrimiento y luchar contra él, pero obviamente no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres, intentando evitar toda dolencia, tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien, caen en una vida vacía en la que quizá ya no exista el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Entonces, fíjense que el sufrimiento, primero que todo, la muerte es obra también de la misericordia de Dios. Imagínense nosotros vivir en este martirio, en esta tierra, indefinidamente. ¡Qué horror! Por eso la muerte, dicen los santos, pues es la esperanza del encuentro pleno con Cristo. ¿Cierto? Y por eso, digamos que el deterioro físico, mental, etcétera, que nos va llevando al momento del encuentro con Cristo, pues si hay fe, pues es un camino de esperanza, no de desesperanza. ¿Para quién es de desesperanza? Para querer ser como Dios sin Dios. Entonces, si yo quiero ser como Dios sin Dios, y no vivo como en esa relación, pues la muerte no es como el encuentro pleno que me va a traer esa felicidad, ese encuentro pleno, ¿verdad? Sino es un problema para el que quiere ser como Dios y sentirse siempre fuerte física y mentalmente, ¿verdad? Entonces es como que para el hombre viejo hay una fobia ante sentirse limitado, hacia sentir que decaen las fuerzas, hacia sentir que ya mi cabeza pues no funciona como debe funcionar, etcétera. Porque fíjense que entre más uno se va haciendo, o sea, en la debilidad es que somos fuertes, ¿verdad? Para el santo,
digamos que la propia debilidad es como ese terreno fértil donde la gracia puede brillar para el que quiere ser Dios sin Dios. El debilitamiento de las fuerzas se vuelve un problema terrible, algo insoportable. Entonces, operémonos, deprimámonos, hagamos de todo porque es intolerable sentir mi debilidad de cualquier tipo. Sentir la debilidad de carácter de, por ejemplo, Santa Teresita, que es hija de finales del siglo XIX, en donde ya, pues, fíjense que el progreso físico, las vacunas, los remedios, hicieron que personas menos fuertes sobrevivamos. La época de San Juan de la Cruz, siglo XVI, pues el que no era fuerte físicamente o psíquicamente, pues se moría, punto. Entonces realmente la fortaleza de esas personas era de raca mandaca. Pero nosotros que nos vacunaron, que nos dieron antibióticos y de que todo, pues muchos que somos muy débiles, muy frágiles, con una sensibilidad muy grande, con una fragilidad muy grande, pues somos los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces Santa Teresita, por ejemplo, era una niña que todos los días iba al colegio y lloraba. No tenía esa fortaleza psíquica. Pero ¿qué hizo ella? Irse contra su fragilidad psíquica, no tolerarse, darse duro. No, ella en esa fragilidad encontró su esperanza, ¿verdad? En decir, porque soy pequeña, tú me llevas en brazos y te voy a entregar es mi fragilidad como el regalo más grande que tú esperas que te dé, porque es en esa fragilidad que se manifiesta tu gloria. Nacimos para darle gloria a Dios, no para darle gloria a mi físico y a mi inteligencia y a mi psiquis. Pero obviamente, como tenemos la culpa, o sea, esas ganas de ser nosotros fuertes y de que nuestra vida realmente dependa de nuestra fortaleza, pues eso es una desesperación para el hombre viejo, ¿no? En cambio, el que encuentra este amor infinito, este Dios que se hace frágil, que se vuelve pequeño, que no le tiene miedo a que lo critiquen y a que le digan que es un blasfemo, sino que vive esas culpas en su propia piel, ¿verdad? Es un Dios que se deja llevar al tribunal y que le digan que es lo peor que existe. Nuestro hombre viejo no resiste eso. Ay, no, 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 no. Como quiero ser como Dios sin Dios, a mí que todo el mundo piense bien de mí y el que no piense bien de mí, entonces tengo que sufrir desde por la mañana, ¿cierto? Y tengo que ver a ver cómo todo el mundo le caigo bien y entonces sufro y entonces y me peleo y conflicto por allá y conflicto por allá. En cambio Jesús dijo, sí, yo me voy a hacer pequeño, frágil hasta la muerte para que en mí encuentres esa fortaleza y esta esperanza de que eso no pasa nada, porque es que, como dice las escrituras, y aquí lo cita el Papa, este salmo lindo, ¿no? El 139 o 138, si escalo el cielo, ahí estás tú. O sea, si todo el mundo le parece que soy lo máximo y todo el mundo dice, ay, Ani, qué belleza, tú cómo hablas, no sé qué, pues ahí está Dios. Si me acuesto en el abismo y entonces, como me pasó ayer, alguien coge y me suelta como ese sentirse por encima del otro y soltarme ahí la crítica y ¡zas! Botarme la basura, pues ahí también estoy con Cristo. ¿M? Y allí lo encuentro a Él. Y entonces en mi debilidad soy fuerte. Porque es que dime qué haces cuando te critican y te diré qué tan amada te sientes. Pero obvio que no nos sentimos amados porque hemos nacido entre seres humanos. Y vivir entre seres humanos es vivir en el amor condicionado y eso duele un montón.
¿verdad? Y eso hace que no nos queramos a nosotros mismos, sino en ciertas condiciones. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, ni la tiniebla es oscura para ti y la noche es clara como el día. Esa cosa de pretender que no me está pasando nada y ser el fuerte y suprimir mis miedos y suprimir mi fragilidad y no hacerle caso y desentenderme de mis emisiones difíciles y hacer como que nada, ¿verdad? Pues para Dios de todas maneras eso no hay nada que me encubra. La vergüenza la tengo que sanar con amor incondicional. O si no, mi hombre viejo va a estar con unos esfuerzos sobrehumanos viendo a ver cómo me saca del infierno. Pero es que Cristo ha descendido al infierno, nos dice el Papa. Cristo por eso descendió al infierno y así está cerca de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio de él las tinieblas en luz. En este mundo de la culpa de querer ser como Dios sin Dios, nos andamos arrojando los unos a los otros al infierno. No vales, qué grosero, qué horror. Mira cómo estás pensando, mira cómo estás sintiendo, ¿no? Nos arrojamos al infierno desde que somos chiquitos. Pues mi papá tiene tal y tiene el carro no sé qué y tiene, ¿no? Siempre viendo a ver quién es mejor que otro. Y le tenemos pánico a esos lugares en nosotros donde no nos sentimos como Dios, ¿verdad? Donde nos sentimos como seres humanos frágiles e imperfectos, pero no nos aceptamos así y estemos dele y dele y dele sin éxito. Porque más bien no, ahí adentro, en ese infierno, ahí donde me siento criticada, no aceptada, rechazada, ahí adentro está Cristo que quiso descender a los infiernos. No es un Dios que mira así como desde las alturas y dice, eh, deja de ser como Dios sin Dios, Ana María. Fúchila, qué horror. Deberías tener vergüenza. Aquí el único Dios soy yo y que te quede claro. No, ese no es el Dios nuestro. No es un Dios que avergüenza y que nos critica por querer ser como Dios. No, es un Dios que dijo, esta gente no hay forma de que acepten su último lugar, de que quieran ser criaturas o hijos de Dios. No, esto no hay nada que hacer. Voy a descender al infierno para que dejen de tenerle miedo, para que ese infierno esté habitado por el amor, para Él darnos, para poderlos seguir. Sígueme, nos dice. Ah, que te criticaron, pues sígueme y entrégame el dolor ese de la criticada. Compártelo conmigo, porque Dios mismo se metió en nuestra piel, en nuestro pellejo, en nuestras heridas. Se metió ahí dentro para que cuando estoy en el abismo, allí me encuentre con Él. ¿M? Ahí me encuentre con el amor. Cuando me siento pecadora, me encuentre con el amor en vez de encontrarme con el hombre viejo diciéndome, otra vez, mira cómo eres, o que le digamos a los demás, otra vez, no has aprendido, deberías tal y tal. Entonces, por eso hay esperanza. Dice, o sea, el sufrimiento, queridos oyentes, por lo menos a mí me ha enseñado a tocar ese fondo de decir, deja de tratar de ser como Dios sin Dios. Deja de tratar de demostrarle al mundo entero que eres la hipermujer, que eres la hipermamá, que eres la supercatólica. Ya, deja esa pelea. Deja de defenderte, deja de avergonzar, deja de juzgar.
¿Por qué? Porque eso me ha traído mucho sufrimiento. Es que eso de uno separarse de la raza humana y empezar a sentir ese resentimiento y ese odio y ese, uy, en ese momento que me separo de la raza humana, ahí ya empiezo a sufrir porque no puedo herir al otro sin herirme a mí misma. No puedo criticar a otro sin que mi crítico se encienda y se crezca y luego en la noche me la coja contra mí. Entonces el sufrimiento nos enseña, nos lleva a darle la espalda finalmente a todas estas tendencias de aliviarnos, ¿no? De aliviarnos de, ay, no, vivamos hoy así como que se nos pase y sentirnos que todo lo hicimos perfecto y que son los demás los que la tienen contra mí, ¿verdad? La fuerza se manifiesta en mi debilidad, ¿verdad? Que la fuerza de Dios y su amor se manifieste en mi fragilidad. Y entonces ya uno juega otro juego. No juega uno a pelear, sino a entregarse en Dios y a que incluso, sí, ya es como que el sufrimiento lo lleva a uno hasta tal grado que uno dice, ya no más, toqué fondo. Y por eso como que nos va enseñando a soltar esas ínfulas de grandeza, ese perfeccionismo. Es que no vale la pena, no vale la pena. Em, entonces, en medio de ese sufrimiento surge una nueva esperanza, la esperanza de ser hijos de Dios amados y de que todos somos iguales, de que todos vivimos desde la misericordia y del perdón. Y así cesa la enemistad, la falta de perdón, la falta de el resentimiento, los reproches. Ha surgido la estrella de la esperanza. El ancla del corazón llega hasta el trono de Dios. El hombre que quiere, el hombre viejo que quiere ser como Dios sin Dios, tiene anclado el corazón en el perfeccionismo, en los bienes psicológicos, en los bienes espirituales. No se desata el mal en el hombre, sino que vence la luz. El sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, se convierte a pesar de todo en canto de alabanza. Y ese es el pequeño camino. Es el camino de no luchar con nuestros pensamientos oscuros, sino en entregarlos a Dios, en no luchar contra nuestros sentimientos, ay, qué horror, sino entregarlos a Cristo. No luchar con lo que dice el Papa, esa flagelación constante del ser humano que quiere ser otro Dios, ¿no? Otro yo. Ese romperse contra uno mismo, que es el sufrimiento más grande, la falta de aceptación de uno mismo, el no aceptar nuestra vida como significativa y por lo tanto la vida de los demás como significativa, el erigirnos como jueces de nosotros mismos y de los demás y luego como jueces de Dios, el elevarnos como jueces de Dios, que es yo creo que el infierno más grande en el que nos podemos meter. Pero como nos metemos en estos infiernos, el sufrimiento nos lleva a rendirnos delante de Dios como el hijo pródigo. ¿Por qué regresa el hijo pródigo? Por física hambre. ¿M? Entonces, cuando buscamos el amor condicionado, nos volvemos llenos de hambre de amor. Y que esa hambre nos haga regresar a la casa del Padre como hijos, no como jornaleros, ¿no? El hijo pródigo regresa como jornalero, pero Dios lo recibe, porque es que fíjense que el sufrimiento que es causado por nosotros mismos, ¿verdad? No es Dios el que crea el sufrimiento. Somos nosotros los que nos aferramos a nuestra voluntad y a nuestros delirios de grandeza y por eso sufrimos, ¿verdad?
Y ese sufrimiento nos empuja a dejar, a darle la espalda al hombre viejo y a empezar a levantar el corazón y levantarlo hacia el Señor y hacia su misericordia. Y ahí es donde empieza ese yugo suave que es el de Cristo, que es el del amor incondicional, que es el del perdón, el de reconocer que lo único que tengo en este mundo no es mi grandeza, sino el perdón, y que los demás también, que no puedo seguir esperando que los demás sean perfectos a mi alrededor, y yo tampoco, sino vivir con la perfección de Dios, que es la perfección de la relación. Todo lo que es relación es divino. Todo lo que es por mí mismo es culpa que nos hace sufrir. Y que ese sufrimiento nos lleve, queridos oyentes, hoy, por intercesión de nuestra Madre Santísima, de regreso a la casa del Padre. Bueno, bueno, qué alegría. Tenemos un oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Marta. Marta, bienvenida, cuéntenos. Interesantísimo porque pues nosotros como seres humanos estamos sujetos a la debilidad. No somos nada sin Dios y se me hizo como imaginar o pensar nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como hombre estar expuesto pues a, a la debilidad, al dolor, a la angustia, a la crítica, a la hipocresía, a la falsedad, a la traición, a todas esas cosas que nosotros mismos vivimos en carne propia y que él lo vivió y que se lo entregó al Padre y que no se despegó de él viendo al mundo cómo lo atacaba. Y entonces ese equilibrio de amor con el Padre y soportar con humildad y con sabiduría la fragilidad humana. Entonces es muy hermoso y pues tenemos en nuestras manos a Dios que es el que nos fortalece. Y entonces ojalá que sea así hasta el momento de morir y que en el más allá sigamos con Jesús y María. Gracias. Ay, Marta, qué linda. Así es, así es. Tenemos este Dios solidario que quiso realmente hacerse uno con nosotros, hacerse carne, ¿verdad? Hacerse carne es eso, compartir con nosotros todos estos aspectos de nuestra humanidad herida para sanarla desde dentro, ¿cierto? Entonces, que Él nos capacite para acogernos a nosotros mismos, nuestra propia humanidad, relacionarnos bonito con nosotros mismos y con los demás. Y cuando vemos caer a los demás, no como que al caído caerle, eso es una de las cosas que a veces hacemos, o, uy, qué horror, porque yo soy, gracias a Dios, porque soy mejor. Todas esas cosas nos hacen sufrir cada vez que nos separamos de la raza humana. Empezamos a ir por el camino de elevarnos al cielo, pero sin Dios, ¿cierto? Entonces ahí, con seguridad, la caída es estrepitosa. Querida Marta, gracias por su intervención. Sigo invitándolos a participar en este programa de el sufrimiento como lugar de aprendizaje de la esperanza. ¿Cuántas veces el sufrimiento nos ha hecho realmente desistir de estos intentos nuestros de ser como Dios sin Dios, de regresar y querer ser pequeños? ¿Cuántas veces hemos sentido que Cristo mismo nos capacita para, para sentirnos bien en nuestra piel, incluso cuando los demás quieren lanzarnos al infierno? Fíjense, gracias Luisfer por colocar esta canción de Confía de mi álbum Nadie como tú. Fíjense, esta canción es justamente esto, ¿no? Es como Cristo diciéndonos, sé, heredaste un temor,
No te crees amado, rodeado de muros. C, ¿los quieres derribar o pensar que no existen, adaptándote a ellos, ¿no? Nacimos así, no nos creemos amados y, y queremos como hacernos como que eso no existe y ya. Y dice, yo lo sé, pero no me lo contaron, en ti habité, ¿verdad? Cristo quiso habitar en nosotros y realmente vivir desde dentro esta división, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Se hace uno con nuestra soledad y dice, para darte alas, llevarte la vida, mostrarte un amor que todo repara, traspasar barreras, curar las heridas, cambiarlo todo. Confíate en mí, confía en mí, confía en mí. Luego dice el segundo verso, sé, heredaste un dolor como un pájaro sin alas y como un pez sin agua, porque estamos hechos a semejanza de Dios, es decir, somos relación y vivimos autosuficientes, individualistas. Entonces, como un pájaro sin alas o un pez sin agua, es lo contrario de cómo estamos constituidos. Dice, te intentas construir, crearte una fachada, comprarte sonrisas, ¿verdad? Queremos constantemente, el hombre viejo, ¿no? Construirse, crearnos esa fachada bonita y comprarnos sonrisas, ¿no? Estar en ver a ver cómo los demás reconocen que soy como Dios. Yo lo sé, pero no me lo contaron. En ti habité para darte alas, llevarte la vida, mostrarte un amor que todo repara. El Papa Benedicto en Introducción al Cristianismo dice, el sacrificio cristiano consiste en dejar que Dios haga algo por mí. Deja que repare tus errores, déjate perdonar. Vamos a recibir otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿cómo estás? Bu- ¿Con quién hablo? Sí, con Paola. Paola, bienvenida. Muchas gracias, muy amable, muy feliz y contenta de siempre poderme comunicar con ustedes. Amo Radio María. Pues quería opinar sobre el tema, pues el hecho, mira, pues el hecho que uno vaya a la Eucaristía, a las horas santas, al Santísimo, pues eso es para enseñarle también a las personas y pues que vea la conversión también que uno tiene en su vida. Y eso no nos da pie para pisotear a nadie, ni juzgar, ¿sí? Solamente enseñarles el por qué y para qué debemos asistir, porque muchas veces uno juzga y uno ve, ¿no? Ay, como que esa persona no va, pero yo sí voy, pero esa persona, ¿sí me entiendes? Entonces, es desde ese punto, o sea, no creernos más que porque vamos todos los días a la Eucaristía, porque vamos al Santísimo, porque comulgamos, porque nos confesamos. Pues cada quien lo busca desde su propia dificultad, desde su propia eh, necesidad, ¿verdad? Así es, así es. Paola, Sí, ahí sí, estás, señora. ahí te escucho, te escucho. Ah, no, ¿me escuchas, disculpa, escuchaste lo que te dije? Sí, sí, señora, sí, señora. Sí, sí, y yo te quería preguntar, es que tengo un caso, pues que la persona está en otro país, pero está en prisión y allá le regalan 5 minuticos, pero en los 5 minuticos yo le hablo y le doy frases para que esa persona repita. Y eso es un acto de misericordia espiritual, ¿verdad? Pues corporal, porque no puedo ir hasta allá, pero es un acto de misericordia espiritual. Sí, qué bonito, claro, claro, claro. Qué Ah, belleza. y yo le doy aliento, yo le hablo, le digo, repite conmigo estas dos frases. Dios te alabo y te bendigo todos los días, y así, ¿no? Dios ten misericordia de mí. Y esos 5 minuticos son una vitamina para él. Así Y eso es. no es el hecho de uno aceptarle la llamada, pues para él es maravilloso porque encienden la luz y llevan la luz, le hablo mucho. Y eso sirve, ¿verdad? Claro, Paola, pues Dios mismo te irá mostrando todo eso porque como que cada persona tiene su carisma y su llamado.
Así que, pues qué bonito que te sientas llamada a eso y por lo visto, pues Jesús te está dando todas las luces y la gracia para realizarlo. Fíjense cómo Santa Teresita también decía que hay una misericordia incluso dentro de nosotros, cuando en vez de juzgar a los demás de adentro, porque es como, es vestir al desnudo. Entonces, en nuestra mente no podemos es desvestir a las personas con nuestro juicio, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza la misericordia, desde lo que podemos pensar acerca de los demás, lo que nos permitimos a nosotros hacer adentro. Ahí empieza todo, ¿verdad? Si yo ando desvistiendo a la gente o vistiéndola y arropándola y dándole calor. Bueno, queridos oyentes, gracias por su sintonía, por su presencia, por sus oraciones. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María.